¿no? Ahí está. Sí, ¿no? Ya. Vamos a registrar la asistencia. ¿Dónde está? A ver, vamos. Desarrollo de software. ¿Y ya estamos en evaluación o no estamos en semana de evaluación? Cuénteme. No creo, profe, nadie nos ha dicho nada. Ah, bueno. Bueno, Según me la avisa. plataforma, la otra semana creo que es. Yo también, según entendí, la otra semana, pero por si acaso, como soy nueva, a veces no estoy tan al tanto. Señor Esteban Borja, ¿está presente? Sí, profe. Buenas Ya. noches. Buenas noches. El señor David Miranda. Sí, buenas noches, ingeniero. Noches. Nicolás Real. Presente, profe. Gracias. Señor Fernando Rojas. Presente. Gracias. Señor Tipán. Señor Traves Ricardo. Presente, profe. Gracias. Señor Michael Vargas. Presente. Gracias. Bueno, estamos los de siempre. Listo, tenemos una actividad para el día de hoy. ¿Necesitan unos minutos o iniciamos ya? Cuénteme. Para Estamos ir al baño, profe. Nomás unos minutitos nomás. Justo es que... 5 minutos tienen para levantarse. Vaya. Gracias, profe.
Ahora sí iniciamos. ¿Estamos listos todos? Sí, profe. ¿Ya? A ver. ¿Cómo estamos agrupados? ¿Quién va a exponer primero? Creo que sí dio números en orden, profe, para las exposiciones. Me parece que yo tenía el primero, pero no recuerdo si era así o la verdad. A ver, déjeme ver. Déjeme ver. Y creo que era usted primero de lo que me acuerdo. A ver, ¿dónde está? Vamos. Ya. A ver, un grupo es el señor Real. ¿Quién más? Sí, con Miranda. David. Eso, David Miranda. Vargas. ¿Con quién está? Con David, profe. A ver, un grupo es de 4, entonces. Creo que era de 2, profe. Por eso, señor Real, ¿y con quién va, con quién es su grupo? David, o sea, éramos los dos, profe, David y Miranda y yo. Y Miranda, ya. Es que aquí los tengo unidos. Solo grupo que tengo es señor Traves y señor Rojas. Ya, usted va a ser el 1, el señor Traves y Rojas el 2 y Vargas y Borja el 3. ¿Así estamos? ¿O están de otra forma o individual? ¿Cómo están? Sí, profe, así mismo estamos. Ya. Señor Real y Miranda ahorita. No importa que repitan lo mismo, me supongo que saben expresarse de forma diferente. Quiero escuchar, no quiero una lectura, o sea, así, lectura, ¿no? No es de esta la forma, ustedes ya son profesionales, están posiblemente ahorita solamente están buscando tener un título, porque la experiencia les da para ser profesionales, o se están formando, entonces ya no podemos leer las diapositivas, sino es una guía nada más. Vamos, Nicolás. Ya, y deme un momento, profe, ya le comparto. El orden que vamos a exponer, profe, es primero mi compañero, que es hasta la mitad de la exposición, y después yo continúo con el resto, profe. Entonces, el señor Miranda. Sí, ¿cómo está, ingeniero? Yo comienzo. Ya, David, vamos. Ya. A ver, buenas noches, ingeniera y estimados compañeros. Mi compañero Nicolás y mi persona vamos a exponer sobre las fuentes y técnicas de recolección de datos. Ok. Ya. El siguiente. Bueno, primero antes vamos a hablar lo que son las fuentes técnicas de recolección de datos, en unas breves síntesis de lo que significa. Bueno, en general son todos aquellos medios de los que procede la información que satisfará la necesidad de conocer una situación o un problema presentado y que generalmente se utiliza para lograr objetivos esperados. El ejemplo sería lo que es medios de información, sería lo que son el periódico, sería lo que es el internet, la radio, la televisión, un libro. Ya, la pregunta, y vamos a dar una, ¿es satisfará o satisfacerá? Es lo que es satisfacer, pero eso estaba en el libro. ¿Satisfará? Satisfará, no, no. Sí está bien, dice. Por aquí los letrados dice que sí está bien. Entonces es satisfará. Muy bien. Sí, ya, Muy bien, seguimos. ya. Ya, vamos a dar un tema de la clasificación. Bueno, en relación con la fuente que suministra los datos, en sí se clasifica en una fuente primaria,
que, bueno, es el dato, es tomado directamente de un lugar de origen. Y la segunda es una fuente secundaria, que en sí el dato no es tomado directamente, sino que se aprovechan de aquellos previamente recogidos por otros medios. Ya. Vamos a hablar sobre la fuente primaria. Bueno, en síntesis, la fuente primaria es aquella en que la información se obtiene por medio de una investigación directa al objeto de estudio o a través de métodos de instrumentos de medición. ¿Como ¿Cómo cuáles? es el tipo de cómo es el tipo de muestreos, técnicas para establecer contacto con el público? Ya. Sí. Vamos a ver lo que es una fuente secundaria. Bueno, en sí, en resumen, son aquellos datos que se han realizado investigaciones previamente realizadas. Generalmente se encuentran en compilaciones, resúmenes, listados, referencias, publicaciones, bueno, de un área en conocimiento en particular. La información en sí se puede obtener desde documentos, como es libros, tesis, expedientes, censos, bases de datos, otros documentos. Ya. Ujú. Y tenemos un ejemplo ahí por ejemplo, cómo está un censo, una foto anterior. Esa es una fuente secundaria, me dijo, ¿no? Sí, ahí está lo que es un ejemplo, sería un censo. Ya, está bien. Sí, ya. La siguiente positiva es las técnicas de recolección de datos primarios. En sí es un conjunto de reglas y procedimientos que permite al investigador establecer generalmente la relación con el objeto o sujeto a la investigación. Para la recolección de datos primarios, generalmente se utiliza una investigación científica que dispone de tres técnicas, que sería lo que es la observación, la experimentación y la encuesta. Tenemos un ejemplo de cómo se ve lo que es en representación, lo que es la investigación. O Sí. sea, según entiendo lo que ustedes tienen aquí sintetizado es que para hacer una investigación científica, que es la investigación más profunda que se hace, se dispone de tres técnicas: la observación, la experimentación y la encuesta. Ahí sería mejor dicho, es relevante o es de importancia que los datos se obtengan de fuentes primarias, o no importa que sean de secundarias. Pienso que sería lo que es ya, sí, fuentes primarias, ya lo que es establecido, lo que es el tema de la recolección de datos ya a un nivel, como se ya resumido, ¿no? O sea, ya tener todo lo que es el contenido a lo que se va a investigar, contenido más exacto. Ya, seguimos. Ya. La observación. Bueno, la observación consiste en lo que es en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta, según lo que manifiesta lo que es el libro de Hernández Fernández Baptista del año 94. Según sean los medios utilizados para la sistematización del observado, el grado de participación del observador, el número de observadores y el lugar donde se realiza, la observación puede ser diferentes modalidades. Según su estructura, la observación puede ser estructurada y no estructurada. Según el grado de participación, puede ser participante, no participante y autoobservación. Y según la calidad de observadores, puede ser individual y en equipo. ¿Qué es una observación? A ver, aquí, ¿de qué es esto? ¿Una observación qué? ¿De qué Ese es tipo? ¿Estructurada o no estructurada? ese es un ejemplo de lo que es el ejemplo, voy a leerle. El procedimiento de verificación de un tarjetador en el puerto de Callao. El tarjetador o tarjetador tiene la función de examinar toda la carga, peso de la carga, número de paquetes por carga, característica de la carga, entre otros, que se encuentra dentro de un contenedor. Eso sería lo que es un ejemplo. Regrésale, por favor, Nico. Sería lo que es una observación. ¿Estructurada o no estructurada? ¿Qué Sería una será? observación.
Sí, sería una observación estructurada, ¿Por qué? porque él lo que es tiene un parámetro, él sigue unas reglas, lo que es en el momento de estar en el trabajo de observador, tiene un Pues, cronograma, unas reglas que debe seguir en el momento de seguir lo que es su trabajo. Por como que ejemplo, está constatando, ¿no es cierto? O sea, tiene ajá, ya ahí digamos, ¿qué será? Un esquema donde va diciendo, ya están 5 contenedores, están 10, están 25, están en esta formación, lo que sea, ¿no es cierto? Él va constatando nada más. Es es una observación estructurada. estructurada porque si él en el listado de lo que tiene en la encuesta, puede ser, no, en el listado que tiene de trabajo, tiene lo que es el peso de la carga, el número de container, el color, su diferente, lo que es diferenciación de lo que está haciendo en el trabajo. Ya, bien, bien, está bien ese ejemplo. Ya. La siguiente, por favor. La experimentación. Bueno, sí, esta es una técnica por la cual se operan deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas. Para analizar las consecuencias de esta manipulación sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos en la medida en la que el diseño y la ejecución del experimento tengan estas características. Bueno, en sí el profesional en administración, negocios o N profesión estarán seguros de la veracidad de las conclusiones. Un ejemplo claro de esta técnica sería lo que es una empresa comercializadora de vehículos realiza un experimento con sus vendedores para mejorar sus ventas con diferentes programas de entrenamiento. La variable sería, la variable que interesa es el nivel de ventas eh, y buscar el mejor programa de entrenamiento, tanto para lo que es para lo que, no, en sí para sería más para los vendedores más que la empresa. Claro, La las empresa le busca estrategias que pueden aplicar, a las la, técnicas, ¿no es cierto? a la empresa le interesaría más lo que es el tema de ventas El y nivel de generar ventas. ganancias. Ok, Sí, ya. ya, Eh, esto es esta parte sí me, perdón, Nicolás. interrumpir, profe, sí, pero ya esta parte ya me toca a mí. Ya luego que mi compañero él iba a embalar, profe. Viva en banda. No, no, sigue nomás, Nico. Muchas gracias. De Bueno, nada. profe, entonces yo le voy a hablar sobre las encuestas por muestreo y censos. Como tal, las encuestas por muestreo eh, eh, se aplica más que todo a muestras representativas que son al general de la población, profe. Esto se hace con la finalidad de encontrar o representar un resultado. Por ejemplo, las técnicas que dispone para el estudio, ¿no? Que son los valores, creencias y los motivos por el cual se está haciendo esta encuesta. Ya. ¿Ya? Las encuestas también como tal, profe, permiten recuperar información de sucesos acontecidos o entrevistados. No sé si ponemos un ejemplo, ¿se acuerda cuando hicieron el censo ahí cuando, creo que fue como en 2010, profe, no sé si se acordará que hicieron un censo en cual hacían preguntas más que todo para en cómo estás viviendo y en qué parte, sector y todo eso, y más que todo tener un valor más o menos estadístico, profe, como A ver, dice encuestas, sí, está bien, pero centremos la idea. Dice que las encuestas eh, se aplican a una muestra representativa de la población. sí, Primero eso, es a una parte representativa, o sea, de donde nosotros sabemos como encuestadores de que vamos a obtener información muy relevante. Y no es que aplicamos a cualquiera y ya, no, es a alguien que sea a una población eh, que sea representativa, una muestra representativa de la población. El objetivo de eso es, como dicen, obtener información, ¿no? Es una de de las mejores técnicas porque es directamente, se hace directamente con los participantes, ¿ya? esto es, por ejemplo, profe, como dice, o sea, una muestra específica de cuál, como practicamos antes, profe, con un sector, entre la población que es total, un sector sería.
y contar eso con valores estadísticos que sean más que todo precisos. Ya, seguimos, sí. Ya. Ya. Tipo de encuestas por muestreo. En esta se pueden clasificar, profe, teniendo diversos criterios, los cuales esto se basa en sistema de recolección de datos y más que todo más fácil es con esquema de diferentes encuestas. ¿Qué tipos de encuestas tenemos? Por ejemplo, tenemos las que son entregadas y recibidas por correo postal, Ya, las que son de correo postal y recogidas por entrevistadores. Esas son las más comunes, profe. ya, Entregadas por entrevistadores y recogidas por correo postal. ya, Y por ejemplo, profe, por teléfono representa las mismas características que la entrevista personal, con la variante de que se hace una vía en un aparato telefónico. ya. ¿Cuál más? Y la otra es, profe, que son de internet, que estas son las que serían más sencillas de acceder para nosotros a través de la tecnología, información y comunicación, profe. Ya, y nos falta una, pero tenemos por correo postal y las de correo postal de diferentes formas. Tenemos por teléfono y por internet. ¿Cuál es la que nos está faltando? Creo que hay una que no está, profe. No hay ese tipo de encuestas, profe, que son como son, o sea, que son papel y entrevistados por personas. Ahí está, O sea, me pues ahí refiero. dice en la Sí, diapositiva, usted no está leyendo, por eso le estoy haciendo acuerdo. Por entrevista personal, dice ahí. ¿Sí ya le vio? sí, ya le vi ahorita, profe. Ya, Sino que me la salté ahí. esa se salta exactamente, ¿ya? Esa es también una de las más, bueno, las tradicionales, ¿no? Es una conversación cara a cara, como dice, y generalmente entre dos personas. Y se utiliza un cuestionario, ¿ya? Ahora, por cuestiones porque ya vivimos tenemos, ¿qué sería? Pasamos muy ocupados y todo eso, han aparecido esos tipos de encuestas por correo, pero también tenemos la nueva técnica, la que es por internet, ¿no es cierto? Entonces, esa también son una de las más atractivas y más fáciles de aplicar. Aunque en cierta manera, profe, yo creo que las encuestas de forma personal, yo creo que es mucho más sencillo sacar más información, ya que estás directamente tú sacando de la ¿Por qué persona, pero creen? Ya, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué creen que la entrevista personal les da más información? porque, o sea, más de todo porque las preguntas se pueden sacar más información, ya sea no respondiendo a la pregunta, sino más que todo intentando conversar con la persona y viendo más que todo como sus expresiones, gustos, y yo creo que hay más datos de los cuales se saca solo con una forma de entrevista por internet, profe. Así es más real, es más fidedigna, digamos así, la entrevista personal, porque como lo dice Nicolás, podemos ver sus expresiones, sabemos que nos están mintiendo, sabemos que si comienzan a titubear. Es más, si no entienden la pregunta, nosotros podemos direccionar, podemos buscar una forma de que el lenguaje cómo se está haciendo, planteando la pregunta, pues lo podemos expresar de un lenguaje más sencillo para que lo comprendan también. Entonces, la entrevista personal es una de las fuentes más certeras de información, ¿sí? Porque nosotros manejamos de cierta manera como entrevistadores, manejamos la situación. Podemos, si vemos está titubeando, comenzamos ¿está seguro o cree mejor que es así o no entiende y comenzamos a direccionar la entrevista, ¿cierto? Entonces la entrevista personal es una de las mejores, pero es muy costosa porque necesitamos encuestadores, ¿ya? Y eso es difícil. Mientras que la que mandamos por internet no tendrá un grado de confianza, digámoslo así, pero es la más fácil, ¿no? Y pues también la gente lo prefiere así por cuestión tiempo, por cuestión seguridad también, ¿no? Ya, entonces Así. continúo, profe. Ya, en el censo.
En el censo, como proviene del latín, profe, esta se encarga de investigar datos estadísticos que consisten en un conjunto de operaciones destinadas a recopilar, procesar y evaluar datos referenciales a unidades de un universo, un momento, espacio, profe. Esto sería más que todo ver la totalidad de los elementos que los cuales estamos haciendo el censo. Y el censo se hace periódicamente para saber qué tenemos y qué nos falta. Ya. Esto creo que va... Y en sus palabras, Nicolás, ¿qué es el censo? ¿Cómo lo entiende? En mis palabras, profe, yo entiendo más el censo como buscar, más que todo, digamos, por ejemplo, sí le puse el ejemplo de que una persona va a tu casa y no solo va a inspeccionar, sino que va a hacer preguntas a la familia, o sea, recolecta datos que son más en torno al entorno donde uno vive, profe. ¿Ya? Bueno, bueno, nosotros solo conocemos ese tipo de censo, ¿no? Pero hay otros Sí. tipos de censo también. Pero en realidad, como aquí dice, etimológicamente la palabra censo proviene de latín, que significa contar. ¿Ya? Entonces, lo que queremos sacar, en realidad, cuando uno dice vamos a censar, o vamos a hacer un censo, es decir, vamos a contar cuántos de estas palabras, por alguna X razón, ¿no? ¿Cuántos de estas de personas son analfabetas? ¿Cuántas de estas comen 3 veces al día? ¿Cuántas de estas tienen una casa? Van a contar, ¿sí? Van a sacar. Dígame. También, profe, perdón por interrumpir, también hacen ese tipo de preguntas de qué etnia eres, de raza y todas estas preguntas que son más como específicas, profe. Pero sí sí es más o menos lo mismo. Seguimos. Ya. Instrumento de medición para encuestas. Esto sería el cuestionario, profe, que es un instrumento, una técnica de recolección de datos primarios, profe. Esto consiste en un conjunto de preguntas, el cual un investigador prepara de manera metódica. La información que se investiga y la cual se obtienen resultados del entrevistado. Ya. Siga. A ver, ya. Las respuestas a estas preguntas más o menos serían datos estadísticos para conocer más que todo de características. Por ejemplo, sería una población o una muestra de bajo estudio, como sería más o menos de un sector más específico. Ya, pero el cuestionario, vamos a hablar ahorita. Usted, que el cuestionario debe tener un orden. O sea, vamos a ir de lo más sencillo a lo más específico, ¿sí? A lo trascendental. Pues, y también debe tener ciertas características. Un cuestionario no debe ser tan largo, es decir, para que no canse a las personas, ¿ya? Porque si yo primero lo que hago es, ¿cuántas preguntas me vas a hacerles una hojita? Bueno, pero si ya sacan su libreta y son como 10, le digo, no, o sea, tampoco, o sea, no tenemos el tiempo para eso. Entonces debe ser muy preciso un cuestionario. Debe estar bien estructurada las preguntas, ¿sí? No debe dejar un vacío donde uno comience a interpretar la pregunta. No, debe ser entendida bien la pregunta, debe estar bien estructurada la pregunta. ¿Ya? Profe, ya que saca ese tema, le pongo como ejemplo, verá, yo antes de ingresar a ver qué es la carrera en la que estoy ahorita, ¿no? Yo di la prueba del CENESID y ahí te enviando un cuestionario que justo estamos tratando de eso, que el cual es como usted dice, cuando es muy largo, 60 preguntas, tal vez rodando más. Sí es como que ya puede decir un poco tedioso, ¿no? Pero como usted dice, es mucho más fácil, algo más específico, que no sea tan largo y que con eso se resuelva todos los datos que necesitamos. Sí, eso tienen que cuidar mucho. Cuando ustedes estén levantando información, tienen que cuidar mucho ese tipo no es que simplemente es un cuestionario y es un instrumento para sacar información, hay que saber hacerlo, ¿no? Eso es importante cuidar. Vamos. Ya. Características de los cuestionarios, profe. Aquí tenemos diferentes tipos que serían operativos, fidedignos y válidos, profe. En los operativos, más que todos manejan instrumentos de recolección de datos que son estructurados y fáciles de entender la información. ¿Ya? En fidedignos.
Estos serían los más confiables, profe, ya que permiten la recolección real de los datos y tienen como tal un objetivo, que son fáciles de ser depurados. Ya. Y los válidos. Estos son concisos, claros y consisten, que no se presentan en ambigüedades, preguntas claras, etcétera, profe. Ya, entonces, pero no son por separado, ¿no? Un cuestionario debe ser operativo, ¿sí? Que debe tener una estructura, dice, en su estructura la facilidad para el vaciado de la información, o sea, deben ser operativos, fáciles para recolectar. Deben tener la característica de fidedignos, es decir, que tengan información confiable, que sea real, ¿sí? Y válidos, es decir, que sean claros, concisos, firmes, que que no tengan ambigüedades, es decir, que sean como que, Como como más fáciles de responder, profe. sí, y exactamente, me refiero a las ambigüedades cuando ponemos unas preguntas como capciosas, como que queremos de doble sentido, eso no debe existir en un cuestionario, ¿no? Ahí dice, preguntas claras, breves, concretas y lógicas. No pregunte cosas que no son relevantes, que no van con el tema que está investigando. En esto también, profe, a mencionar que el anterior semestre también hice un cuestionario en el cual usted tiene razón, porque las preguntas, a pesar de que yo las entendía, no las entendían otras personas porque tienen conceptos o incluso tipos de palabras que en cual una persona normal usted le pone y no entiende. O sea, para nosotros que es más fácil, estamos en nuestro campo, pero para otra persona normal no. Si todos ustedes, los participantes, 6 que estamos ahorita, los 7, ustedes hacen un cuestionario y digamos que van a levantar información sobre el uso de las tecnologías. Capaz que lo hacen un cuestionario excelente y lo van a entender los 6, pero si me lo aplican a mí, yo no lo voy a entender porque yo no tengo ese conocimiento tecnológico que ustedes lo tienen. Y eso no quiere decir, es que tenga, no sé, que sea falta de, bueno, que digamos que no tenga las capacidades que ustedes tienen, simplemente estamos en ambientes diferentes, en contextos diferentes, nos desempeñamos, y lo que para ustedes es sencillo y un lenguaje habitual, para mí no lo es. Entonces tienen que ustedes dirigirse con un lenguaje sabiendo bien cuál es la población o la muestra a la que se van a dirigir. Entonces, si son técnicos, pues refiéranse con palabras técnicas, pero si son personas del común y corriente como yo, pues ahí sí capaz que respondemos por inercia y no estamos dando una información concreta. Ya, profe. Entonces ahí le continúo. Ahí están los tipos de cuestionarios, profe. Justo viendo ese tema ahorita. En esos están cuestionarios estructurados, que es un formato donde las preguntas y posibles respuestas se pueden representar de todas las formas, profe. Informantes, sin posibilidad de modificación a las preguntas. Estructurado, tipo de formato donde las preguntas y posibles respuestas se presentan de la misma forma a todos los informantes, ¿ya? Sin probabilidad de modificación de las respuestas. Ejemplo, ¿cuál puede ser? Cuando se les dice, usted, ¿en qué cuál es su nivel de instrucción, cuál es su nivel de instrucción superior? Le pregunta. Y usted le da las opciones, por decir técnico, tecnólogo, ingeniero, por darle un ejemplo, ¿ya? Pero ya le da las respuestas, es decir, usted le da la pregunta y no hay otra más que contestar cualquiera de las 3 opciones. Entonces, eso sería más que todo, profe, no serían preguntas abiertas, sino que ya es con una respuesta en la cual tenemos que escoger. Sí, dice, el tipo de formato donde las preguntas y posibles respuestas se presentan de la misma forma a todos, ¿sí? Sin posibilidad de modificación. Entonces, a cualquiera que usted le aplique, dice, ¿cuál es su nivel de instrucción? Y usted le da las opciones. Ese es un cuestionario estructurado. Ya.
en un cuestionario no estructurado, profe, más o menos de lo que le hablaba antes, que son tipo de preguntas generales que permiten al entrevistador una mayor libertad y flexibilidad en la formulación de preguntas. Que aquí se habría más oportunidad para que una persona tenga, como dice el libre albedrío, o sea, responda más o menos lo que él opina Sí, y en torno a además, la pregunta. exactamente, cuando, por ejemplo, en la radio le entrevistan a alguien, ellos no tienen un cuestionario estructurado, ellos tienen un cuestionario no estructurado, es decir, tienen unas preguntas generales, ¿no? Entonces, le dice, "Ay, ¿qué te parece de cómo está qué opinas de la gestión administrativa del gobierno? Y que el qué opinas es muy abierto, ¿no? Nos van a decir, sí, sabes que estoy de acuerdo, es que no sé cómo, y comienzan a leer, el otro, no, no estoy de acuerdo, es que a mí me gustaría. Es un cuestionario abierto, da mayor libertad de opinar o de responder, y flexibilidad en la formulación de las preguntas específicas. Yo le puedo decir, pero tú estás de acuerdo en lo que elevó los combustibles, por decir, aunque no fue este gobierno, pero puedo preguntar. Y ellos van a decir, ah, sí, sabes que no, es que no sé cómo, es que no sé cuánto. Y doy esa oportunidad a que hablen, a que den todo, que hablen con libertad, como se dice. Ya. Y según el medio de presentación, profe, que eso sería en el caso de más que todo cómo se presentaría el cuestionario, que ahí está el impreso, que es un formato de papel que se representa en base a preguntas y espacios a anotar las respuestas. O sea, sería más que todo como que, o sea, tenemos que solo escribir en el espacio dado y no en cualquier lado las respuestas. Ajá. Ya. Y cuestionario electrónico, que este también es un tipo de formato que se presenta en programas en equipos informáticos. Aquí voy a hacer una pausa y esta es la directriz para todos. El día de mañana, ustedes que son así entendidos en la tecnología, quiero que me enseñen, ¿sí?, a elaborar un, un cuestionario en línea. ¿Es posible o no? Yo creo que sí se podría, profe, pero ahí tocaría ver si los compañeros también están informados. Más que todo porque, o sea, yo creo que esto es fácil porque yo alguna vez también hice así cuestionarios así electrónicos en el momento, profe, pero no sé si los compañeros también lo mismo. ¿Ustedes, los demás compañeros, han trabajado, han elaborado un cuestionario electrónico? No, sí, se fueron. Ya ahora hay ese Google Form, no sé qué, Yo creo que lo hice estaba en el colegio, ¿no? Pero ya. no electrónico, sino era así físico, o sea, persona a persona. Ya, pero ahora vamos a hacer uso de la tecnología, entonces quiero que busquen las herramientas para hacer cuestionarios eh, electrónicos, ¿qué será? Digitales, ese tipo de que ya no tengamos que andar a llevar el montón de papeles, sino que solo llevemos el teléfono o una computadora y vayamos ahí tomando la información. ¿Ya? Quiero que investiguen eso también. Vamos a seguir, Nicolás. Ya. Y también, según el número de temas que se abordan, profe, sería más o menos cuestionarios monotemático, que es un tipo de formato que aborda un solo tema. Ujú. Y cuestionarios multitemáticos, que también es un formato que aborda varios temas. Pasamos de un solo tema a varios. El censo es multitemático, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque preguntan sobre la salud, preguntan sobre la vivienda, preguntan sobre los servicios básicos, sobre su trabajo, su nivel económico, su raza, su nivel de ingresos, es multitemático. y el monotemático, profe, un ejemplo, el ejemplo que le daba que yo hice un cuestionario sería solo en relación a un solo tema. Por un ejemplo, cómo se desarrolla o cómo funciona el software actualmente en la nueva generación o algo así, profe, ese sería un tema muy,
específico. Este que tenemos aquí en el ejemplo, ¿qué es? ¿Qué tipo de cuestionario es? Sería más o menos como el multitemático, profe, o sea que estamos preguntándonos varias cosas y no enfocándonos en un solo tema, sino que sería edad, tus padres, con quién vives o algo así, profe. Sí, porque acá dice, ¿qué dice? A ver, ¿aceptas o hablas con desconocidos? Entonces sí, es multitemático. ¿Ya? Vamos, según el tipo de entrevista. Ya, según el tipo de entrevista, habría cuestionarios para autoentrevista, que este es un tipo de formato que el propio informante se ocupa de contestar. ¿Ya? Y cuestionarios para entrevista directa, que este sería un tipo de formato en las cuales las preguntas serían planteadas a los informantes por el entrevistador. Ok. Seguimos. Ya, y ahí solo quedaría, profe, tipos de preguntas en el cuestionario, que esto sería ya lo último. ¿Ya? Según la modalidad de respuesta, podrían ser preguntas abiertas, que es lo que le comentaba, profe, que son aquellas que formulan considerando lo indicado por los informantes y no representan opciones predeterminadas. O sea, deja más a libertad a las personas para contestar y cada respuesta será diferente, porque cada uno pensamos de forma distinta y cómo vemos la sociedad y todo eso. Y preguntas cerradas, esto se manejaría como usted nos dio el ejemplo antes, profe, que manejan opciones de respuestas predeterminadas. Son más fáciles de codificar, pero solo tenemos opciones a responder esas preguntas, o sea, esas respuestas. Claro, no puede decir, ¿te gustan las fiestas? O sea, sí, más o menos, de vez en cuando hay con quién salir. No, no le da, o le gusta o no le gusta. Que te ponen sí o no. ¿Sí o no? ¿Ya? No le deja argumentar nada más. Listo. ¿Quién sigue? Y eso, profe, igual, muchas gracias, profe. Gracias también. Vamos, señor Ricardo Traves y Fernando Rojas. Profe, yo le voy a presentar el resumen que está en el celular. Es que ahorita no estoy en mi casa y le voy a presentar el resumen que está aquí en el celular. Un resumen, ¿ya? Y el señor otro compañero, ¿quién habla ahorita? El señor Traves. Y el señor Sí, Rojas, sí, él también está conmigo. Él también va a exponer conmigo. pero él no tiene la presentación. No, no tiene. ¿Ya? Y subieron la presentación. No, si es que yo tengo mi presentación, tengo en mi casa, en mi computadora, Y pero ahorita subieron estoy a en la plataforma la presentación. todavía uno. Ellos debían haber subido. ¿Ya? Pero ya le subo. Ok, Nicolás sí subió. Sí, profe, sí subí antes. Ya. Ok, vamos. Vamos a ver qué pasa. A ver, Ya. voy a ver qué van a hacer ustedes. Les escucho. Resumen de estadística, dice ahí, veamos. En Word, veamos qué tiene. Ya sí se puede ver. Sí, sí puedo ver. Ya bueno. A ver. Ya. Yo les voy a hablar igual el resumen de fuentes y técnicas de recolección de datos. Esto nos dice que las fuentes de datos son recogidas por investigadores al establecer contacto con la unidad de análisis o sin contacto a partir de investigaciones hechas por otros con propósitos diferentes. De esta tenemos fuentes de recolección de datos. Aquí dice, son todos aquellos medios de lo que procede la información que satisfará
la necesidad de conocer una situación o un problema presentado y que posteriormente se utilizará para lograr los objetivos esperados. En relación con la fuente que suministra los datos, se clasifica en fuente primaria y aquí vemos fuente primaria y también hay fuente secundaria. La fuente primaria nos dice que es aquella en la que la información se obtiene por medio de una investigación directa al objeto de estudio a través de métodos e instrumentos de Pero medición. me está leyendo textual, ¿no? Me está leyendo. Sí, pero ahí le estoy diciendo las partes más importantes. O sea, sí, yo veo que se corta ahí y me avanza, sí, pero está haciendo una lectura, ¿no? Necesita un poquito más, o sea, un aporte, o sea, por lo menos dígame, vea, una fuente primaria es esto, una fuente secundaria es este otro, o sea, algo más allá de lo textual que está aquí. Vamos, sigamos. Es que sí le tenía en la otra guía dispositiva de mi compu, pero aquí no está también. Y ahí después era fuente primaria. La fuente primaria a su vez se subdivide en fuente primaria de observación directa y también fuente primaria de observación indirecta. Ejemplo Ya de es observación directa. observación directa, ejemplo. No le tengo, no le puse, no recuerdo bien. A ver, imagínese qué puede ser. Una de fuente de Un minuto, 2 minutos. A ver, ¿qué? Escucho, dígame. Una fuente primaria dice fuente primaria de observación directa. Sí, ahorita estoy buscando un ejemplo, pero no encuentro. Es que no me acuerdo muy bien. ¿Y el compañero? ¿El apoyo del compañero? No sé si es que él sepa, tal vez. En la exposición del compañero del primer grupo también hicieron un ejemplo. ¿Ya? Entonces Sí, por eso le podemos, dije desde el principio que solo tenía un resumen porque no estoy en mi casa para poder mostrarle la guía positiva que hice bien. bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Recepto el resumen o espero o me presenta mañana? ¿Qué hago? Usted decide, yo le doy mi respuesta. ¿Seguimos Sí, así? pues, ¿O mañana o Inge, qué? le presento mañana bien ya porque ya, Inge, ahorita porque no estoy en mi casa, más por eso. Ya, dígame, ¿quién habló? yo, Inge Fernando. Fernando, dígame. Inge, una consulta. No es una excusa, o sea, yo quisiera saber si le puedo presentar el día de mañana mi presentación, porque la verdad yo no he participado con el señor Ricardo. ¿A quién está por su Entonces, lado?
Sí, yo no participé con él porque yo, la verdad, la semana anterior no me pude conectar varios días a las clases, entonces no sabía lo que era de hacer, pero yo sí lo estoy haciendo en mi resumen. Ok, entonces, ustedes tienen Entonces, que, yo, sí vean, ya, vean, yo quisiera que debemos me ser muy ayude, por favor, francos, ¿no? con el día Debemos de ser mañana. muy, muy francos y muy transparentes. Profe, no me preparé, Fernando, como dice ahorita, yo no estuve desconectado de esto, entonces, si conversamos, nos entendemos. O sea, lo que no me gusta ni a mí, ni creo que a nadie es que nos, como que, no sé, o sea, como que de esta me salgo, como que quiero hacer, bueno, no tengo las palabras adecuadas y no quiero decir algo inadecuado. Entonces, dejémosle para mañana, señor Traves y señor Rojas. Compilen su presentación, si es que tienen por cada quien por cada lado, si es que se han dividido los temas. Y si no es así, Ricardo su presentación y Fernando su presentación. ¿De acuerdo? Sí. Ya, vamos Sí, Inge, entonces. muchas gracias, le Ok. agradezco. Señor Vargas y Borja. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Ya hasta que ustedes hagan ese compartir, me dan un minutito. ¿Sí se ve, profe? Sí se ve. Deme 2 minutitos, por favor, e iniciamos, ¿eh? Ya. Seguimos, por favor, gracias. Ya, a ver. Nuestro grupo está conformado por Michael Vargas y mi persona, Esteban Borja. Es el resumen de nuestra parte. Fuentes de recolección de datos son todos aquellos medios de los que se procede la información. En esto se divide en dos clases, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria se subdivide en la fuente primaria de observación directa y la fuente primaria de observación indirecta. La fuente secundaria se subdivide en fuente secundaria interna y fuente secundaria externa. Ya, muy bien. La fuente primaria es aquella en la que la información se obtiene por medio de una investigación directa al objeto de estudio. Eso como tema de lo que significa la fuente primaria. De la subdivisión que tenemos de fuente primaria de observación directa es aquella de la cual el investigador toma directamente los datos de la población o muestra mediante la observación, sin necesidad de instrumentos de medición, cuestionarios o cualquier herramienta de ese tipo. Por ejemplo, un investigador que está queriendo hacer un estudio sobre el servicio al cliente y está solo observando a la fila de un banco, por ejemplo. Claro, se puso él también en la fila a ver qué pasa. Y ahí está investigando. Claro, y ahí está Ya, sacando datos sin tener que ok. estar. Es una fuente primaria de observación directa. Perfecto. Ya. Ahora, una fuente primaria de observación indirecta es aquella en la cual los datos no son obtenidos directamente del investigador, ya que precisa de un cuestionario. Por ejemplo, un investigador está realizando una encuesta a 100 personas porque necesita saber qué marca de pasta dental es la más utilizada.
Ya. Para ello utiliza un formulario con 3 marcas y varias preguntas y de eso saca el resultado. Sí, perfecto. Ya, fuente secundaria. Es aquella en la cual los datos se han recolectado a partir de investigaciones previamente realizadas. Para este tipo de fuentes es necesario hacer 4 preguntas. Primero, si es pertinente, para estar seguros de que la información se adapta a los objetivos. Luego, si es obsoleta, para estar seguros de que no ha perdido actualidad. Si es fidedigna, para estar seguros que la información es verídica. Si es digna de confianza, para estar seguros de que la información ha sido obtenida con un método adecuado y honesto. Esas 4 preguntas son necesarias antes de realizar una fuente, o sea, de fuentes secundarias. Y podemos decir, pasemos a lo anterior, y podemos decir que serían unas características que deben tener las Claro, o sea, cuestionarios. obviamente se hacen estas preguntas y si son todas afirmativas, se podría realizar de la investigación que se haya hecho previamente. Y ya entonces podríamos decir, un cuestionario debe ser pertinente, no obsoleto, que la información que tenga sea fidedigna, que sea Ujú. digno de confianza. Podríamos decir que son características. Claro. Ya, bien. Como fuente secundaria interna, decimos que en algunas ocasiones la información secundaria interna puede facilitar la solución de determinados problemas planteados en la organización y especialmente puede servir de base para diseñar un proceso más complejo de obtención de información secundaria, externa o primaria. En este caso, por ejemplo, podemos decir que las ventas del Megamaxi quieren hacer un tipo de investigación. Entonces, ellos simplemente tienen que basarse en los años pasados para ver qué producto se vendió más, a qué precio se vendió más, qué temporada fue mejor para lanzar el producto. Pero como toda esa información es dentro de la misma empresa, no necesita de nadie externo. Por eso es fuente secundaria interna. Y a ver, vamos a leer, dice, en algunas ocasiones la información secundaria interna puede facilitar la solución de determinados problemas planteados en la organización y especialmente puede servir de base para diseñar un proceso más complejo de obtención de información secundaria externa o primaria. Ujú. Sí, está bien, sí. Ya. Como fuente secundaria externa, decimos que cuando una empresa no dispone de suficiente información, se acude a solicitar ayuda a organizaciones o empresas externas que pueden ayudar a proporcionar datos adecuados para conocer el resultado de cierta investigación que se requiere realizar. En el proceso de Bien. búsqueda de información secundaria externa, es aconsejable comenzar por las fuentes generales para después profundizar en las más concretas y especializadas. Ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? De externa podría ser, digamos que una empresa nueva quiere hacer un estudio de mercado y saber qué producto se puede vender más en cierta época del año. Como es nueva, no tiene esa información como propia de la empresa. Entonces, lo que ellos necesitan hacer es contratar a alguien que sepa de esto y les ayude a investigar para poder realizar la investigación. Ya. También digamos que yo quiero hacer un análisis quiero hacer un análisis de las pymes y la responsabilidad social que ellas tienen, ¿ya? Entonces, no es una información que yo lo pueda sacar así de fuente primaria, por observación en una encuesta. Es un poquito complicada esa información. Pero yo podría irme a a la superintendencia de compañías, ¿no es cierto? Y podría yo recabar de ahí información y de ahí puedo ir profundizando según mi ámbito, mi interés de alguna variable que aparezca. Y entonces, Claro, yo primero debo acceder, como dice aquí el ejemplo, debo ir a alguna entidad, a una organización externa, solicitar información y de ahí puedo yo ir concretando, ¿sí? O irme especializando en mi investigación.
Porque no existe información, porque no hay información en la web, porque no está a disposición de todos, entonces necesito acceder a este tipo de organizaciones o a este tipo de fuentes externas. Seguimos. Ya. Ahora, las técnicas de recolección de datos. Es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Para la recolección de datos primarios, en una investigación científica se dispone de 3 técnicas, que es la observación, experimentación y la encuesta. La observación. La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta. La observación puede ser de diferentes modalidades según su estructura. La observación también puede ser no estructurada según el Estructurada. grado de participación. Y puede ser de participante y solamente de observación. Ya, pero también puede ser, la observación puede ser estructurada y no estructurada. Dos tipos de observación. Claro, la estructurada y la no estructurada. No la escuché la primera. Está bien, siga. Y ya. Ahora la experimentación. Esta es la técnica por la cual se operan deliberadamente una o más variables independientes para analizar las encuestas de estas manipulaciones sobre una o más variables dependientes, en la medida en que el diseño y la ejecución del experimento tengan estas características profesionales. La experimentación es más una herramienta en la cual cada investigador experimenta para ver si el resultado que necesita sacar es tal cual como lo hace, es como necesita sacarlo. Para eso sirve la experimentación, para ver si vale o no vale. Ya. Y la encuesta, que es la que todos sabemos, constituye en el término medio entre la observación y la experimentación, ya que en ella se necesita hacer encuestas a varias personas o a un determinado grupo de personas en el cual ya se determinaría un resultado de este tipo de recabamiento de datos. Entre las características fundamentales de la encuesta se destacan 4. Las encuestas de una observación no directa de los hechos por medio de la cual se manifiestan los entrevistados. La segunda es una técnica preparada para la investigación. La tercera permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo. Puede extenderse a una nación entera. Y la 4 hace posible que la investigación del mercado llegue a los aspectos subjetivos de los consumidores. Estas son las 4 características principales que debería tener una encuesta. Ya. Ya. Y hasta aquí es mi parte. Ya mi compañero va a compartir la siguiente parte. Ok. Antes de que se me olvide, mientras el compañero se prepara, el día de mañana vamos a hacer ¿qué sería? Una simulación, un cuestionario, un ensayo, digámoslo así, de cuestionarios que se van a hacer en la evaluación. ¿Sí? Vamos a tratar la primera unidad, que es determinar la población, la muestra, el dato, ¿qué más? Lo que es una variable, el tipo de variable, lo que es eso vamos a preguntar, ¿sí? Y también la segunda parte, que es las técnicas de recolección de datos, también vamos a hacer igual un ejercicio práctico, porque no me voy a ir, no le voy a preguntar qué es una variable o qué es un censo, sino que voy a ir más allá, le voy a hacer la parte práctica. Entonces mañana vamos a hacer una simulación. Es importante que mañana iniciamos puntuales, escuchamos la exposición de los compañeros unos 10, 15 minutos y procedemos a hacer esta parte de la ejercitación, que serán unos 30 minutos y de ahí procedemos a tener nuestro siguiente tema que lo concluiremos el día miércoles. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya, profe. Ya, vamos. Bueno, la siguiente parte es encuestas por muestreo y censos. Dice que las encuestas por muestreo se aplican en una muestra representativa de la población. La población se puede sacar la muestra
y de esa muestra se hace esta encuesta. Los resultados son representativos al conjunto de la población. Todos los fenómenos que ocurren en el mercado y sus consumidores pueden ser estudiados a través de las encuestas. Y eso es también por la muestra que se saca de la población. También dice 4 razones que avalan la encuesta, dice. Son una de las pocas técnicas que se disponen para el estudio de las actitudes, valores y creencias y motivos. Las técnicas de la encuesta se adaptan a todo tipo de información, ya que cualquier población, permite recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados. También permiten estandarizar los datos para un análisis posterior y se obtiene una gran cantidad de datos a precio bajo y a un corto periodo. También dice tipos de encuesta por muestreo. La primera sería por entrevista interpersonal, que sería una conversación cara a cara, presencial, generalmente entre 2 personas, entrevistador y entrevistado, utilizando un cuestionario. Y eso sería como usted nos mencionó, es una encuesta presencial, de forma real, para que ese tipo de encuesta. El otro tipo de encuesta sería por correo postal. Consiste en enviar y recibir información a través del cuestionario de preguntas utilizando el correo postal. Pueden ser 3 formas: entregadas y recibidas por correo postal, entregadas por correo postal y recogidas por entrevistadores, y entregadas por entrevistadores y recogidas por el correo postal. Ya, seguimos. También tenemos de los tipos de encuestas, también tenemos por teléfono, que presentan las mismas características que la entrevista personal, con la variante que se hace por vía de aparato telefónico, que sería, un ejemplo sería las encuestas que hacen los call centers o cualquier, que es por teléfono, que te llaman y ahí el entrevistado contesta por teléfono. También dice por internet, que utilizan las tecnologías de la información y comunicación TIC a través del uso del internet para enviar encuestas y publicar cuestionarios que el entrevistado deberá llenar y remitir al mismo por la misma vía. Y aquí tenemos el censo, que dice que etimológicamente la palabra censo proviene del latín censere, que significa contar. Es una investigación estadística que consiste en un conjunto de operaciones. Estas operaciones son lo de recopilar, procesar, evaluar y publicar los resultados del censo. Dice que el censo es el reencuentro de la totalidad de los elementos que componen una población por investigar. Dice, es necesario que se especifique el espacio, el tiempo y a qué se refiere el recuento. Se hace periódicamente para saber qué tenemos y qué nos vale. La información que se recoge en esta función de las necesidades de la planificación y la ejecución de las políticas y programas del desarrollo a nivel nacional, regional, provincial o distrital. Eso sería lo que se dice. Ya. Dice instrumentos de medición para las encuestas, el cuestionario. El cuestionario consta de un conjunto de preguntas que el investigador prepara para manera metódica obtener información de aquello que se investiga y que son resueltas por entrevistados o desencuestados. Las características que pueden tener estas, el instrumento de medición, que es la encuesta, el cuestionario, dice que son operativos, que son fáciles de procesar y tabular, fidedignos, que son confiables y permiten la recolección real de los objetivos, que sean fáciles de ser depurados, y válidos porque son concisos, claros, firmes, consistentes, que no se prestan a ambigüedades, preguntas claras, breves, concretas y lógicas. Eso sería las respuestas a las preguntas que constituyen los cuestionarios. También para diseñar un cuestionario, unas características para diseñar sería tener cuidado con la redacción de cada de las preguntas, tener en cuenta el flujo lógico de las preguntas, tener un formato amigable para el informante y el entrevistador, debe realizarse pruebas para evitar sesgos, las alternativas de respuesta deben estar
precodificadas para facilitar la captura de datos. Tipos de cuestionarios, que sería según el grado de estructuración de las preguntas. El cuestionario estructurado quiere decir que las preguntas y las respuestas se hacen siguiendo un orden estricto. Y las preguntas no estructuradas sería lo opuesto, que sería no se hace siguiendo un orden estricto y permite adecuar el vocabulario y el nivel de cultura del entrevistado. Otro tipo de cuestionario sería según el medio de presentación, que sería cuestionario impreso, que se trata de papel, con las preguntas y espacios para anotar las respuestas. Esto sería en forma presencial. Y cuestionarios electrónicos que se presenten en programas en equipos informáticos, utilizando tecnologías de información. Hay otro tipo de cuestionarios sería según el número de temas que se abordan. Cuestionarios monotemáticos que se abordan solo un tema y cuestionario multitemático que se aborda varios temas. Según el tipo de entrevista, que sería cuestionario para autoentrevista, el propio informante se ocupa de contestar. Y el cuestionario para entrevista directa, las preguntas que serán planteadas a los informantes por el entrevistador, quien anotará en él las respuestas proporcionadas. Tipos de preguntas en el cuestionario. Aquí están las preguntas, los tipos de preguntas que puede ir en el cuestionario, que serían preguntas abiertas, que se formulan considerando lo indicado por los informantes y no presentan opciones predeterminadas en la respuesta. Dice que son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Los ejemplos, un ejemplo sería cuál es el nombre de la carrera que sigue o por qué motivo prefiere no traer su auto al centro comercial del portal. Serían preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se manejan opciones de respuestas predeterminadas. Selección única son aquellas que, y tenemos en las preguntas cerradas, selección única, que son aquellas que el informante elige solo una opción de respuesta de todas las posibles. Un ejemplo dice, usted trabaja y dan como respuestas sí y no. También tenemos según su función o contenido. Preguntas de identificación. Permite detectar las características de interés, ya sea para seleccionar al informante, adecuando la presencia del fenómeno o del evento que se interesa investigar. Dice, por ejemplo, ¿alguna de las personas que viven en estas casas consume bebidas gaseosas o jugos embotellados? Pone dos opciones, sí, aplique este formato, y si la respuesta es no, no aplique este formato, de las gracias y despídese. También, según la función o contenido, están las preguntas del análisis temático. Son las preguntas clave para alcanzar los objetivos del proyecto estadístico. Estas pueden ser A, de acción o de hechos ya consumados, B, de intención, C, de opinión, D, de expectativas del entrevistado. Dice, un ejemplo sería, en casa tiene servicio de agua y alcantarillado. Este sería la A, que es de hecho consumado. Otro ejemplo, ¿cómo va a votar en las próximas elecciones? Eso sería de intención. ¿Qué opina sobre? Eso es de opinión. ¿Y qué tipo de cambio supone para el mes siguiente? De expectativa. Eso sería preguntas de análisis temático. También tenemos según su función, que sería o contenido. Otra variante sería preguntas de control, que son de tipo operativo, que facilitan la capacitación de los datos de interés. Pueden tener algunas de las siguientes modalidades. De estas preguntas de control puede tener preguntas con filtro, que permite distinguir aquellas personas, situaciones o hechos que implican una secuencia diferente en la entrevista. Un ejemplo sería, si usted tiene 18 años o más, sí. Si responde no, pase a la pregunta 10. Y también según su función. También preguntas según su función o contenido, también está preguntas de verificación, que se formula para comprobar la veracidad o precisión de las respuestas de los entrevistados. Por ejemplo, como es una verificación, dice, aunque ya dijo que todo el dinero que gana de su negocio es para
amortizar la deuda que tiene en el banco, ha comprado algún aparato electrónico últimamente, decía para verificar. Y también dan las funciones, que sería sí y no. También, según su función y contenido, también son preguntas de control. Si hay preguntas amortiguadoras, se utilizan para suavizar las preguntas posteriores que se refieren a temas delicados, en los que los entrevistadores pueden mostrar reticentes a contestar. Un ejemplo sería, ¿tienes amigos que consumen algún tipo de bebida alcohólica? Sí o no. Ellos te han ofrecido consumirla y consumes algún tipo de bebida alcohólica. Son preguntas amortiguadoras. También tenemos las... ¿Y eso sería todo? ¿Todo? ¿Hasta ahí? Sí, profe, eso ya sería todo. Ok. Listo. Entonces vamos a... Era el señor Vargas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Señor Real, 95, Miranda, 9, Vargas, 9, Borja, 9. Ricardo y Fernando está pendiente la nota. Mañana a primer instante de la reunión lo hace, por favor. Y necesito que estén subidas las presentaciones en la plataforma, así que hágalo también. Profe, ¿y las presentaciones de subimos cada uno o solo con que uno de los dos suba? Mejor suba cada uno, porque si no después, después hay problemas. Suba Ya, nomás profe. individual. Pero ya tienen la nota y yo lo único que voy a hacer es ratificar la nota ahí. ¿De acuerdo? Ya, profe, yo ya le subí las dos presentaciones, la mía y la de mi compañera Emil. Listo. Entonces nos vemos mañana, ¿sí? Recuerda que vamos a hacer una simulación, le voy a llamar yo para quedarme con con los aportes que tenemos, más lo que vamos a trabajar y de ahí nos vamos al examen, pero previo a una simulación. Nos vemos mañana entonces. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.